Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que se encuentran con nosotros en este momento. Recordemos que el día de hoy tenemos una plática muy importante porque daremos a conocer temas relevantes sobre la actual reforma de subcontratación. Entonces, pues bueno, daremos oportunidad, unos 2 minutos en lo que se conectan algunas otras personas, pues mientras vamos platicando un poco el antecedente de la reforma. Recordemos que desde el año pasado, más bien desde el 2019, a finales de 2019, en la Cámara de Senadores hubo justamente una convocatoria, hubo una iniciativa más bien para reformar algunos aspectos de la subcontratación laboral. Incluso en el mes de enero del 2020, mucho antes de la pandemia, estuvimos invitados diferentes profesionistas y actores para poder participar en diferentes foros que se estuvieron llevando a cabo en la Cámara de Senadores. Esto fue justamente en la segunda semana del mes de febrero, donde se llevó a cabo el Parlamento Abierto. Posteriormente, pues bueno, como todos lo sabemos, en el mes de marzo inicia la pandemia y como tal se paran algunas actividades dentro de toda esta parte. Sin lugar a duda, lo que ocasionó dentro de todo esto fue la especulación, es decir, pensar si realmente iba a prosperar una reforma en subcontratación, pensar cuáles iban a ser algunos cambios y pues bueno, justamente las sorpresas iban caminando. Algunos actores compartían que este tipo de reformas no iba a caminar, algunos otros tenían muy claro cuáles eran los aspectos de esta reforma laboral y bueno, este año, como bien lo sabemos, desde la parte del legislativo, pues bueno, hubo una aprobación en la Cámara de Diputados, posteriormente hubo su aprobación en la Cámara de Senadores, en donde prácticamente la reforma fluyó de igual manera y pues bueno, tenemos como tal el resultado de su aprobación en el mes de abril. Y ese es el tema que nos compete al día de hoy, en donde estaremos hablando justamente de cuáles son los aspectos más importantes de la reforma en materia de subcontratación laboral. ¿Cómo quedó? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ya no podemos hacer? ¿Cuáles son las multas? ¿Cuáles son las sanciones? Y bueno, pues para ello vamos a dar inicio a nuestra plática. Al parecer, pues bueno, ya tenemos bastantes usuarios que nos están visualizando. En este momento tenemos 141 participantes en nuestra página. Vamos a compartir nuestra presentación y bueno, por favor nos van escribiendo en los comentarios cuáles son sus dudas. Vamos a tratar de hacer esta plática lo más ágil posible, justamente para que podamos tener estos tiempos para poder compartir cuáles son sus dudas. Recordemos que muchas de las empresas en México tienen contratos en materia de subcontratación y que justamente uno de los cambios importantes el año pasado fue que quien facturara subcontratación tenía que retener el 6%. Bueno, situación que no se va a dar a partir de estos cambios. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio como tal a nuestra plática. Voy a compartir nuestra presentación para poder iniciar. Listo, pues bueno, el día de hoy la reforma en materia de subcontratación laboral ha causado muchísimo impacto y creo que todos los que nos acompañan al día de hoy tendrán muchísimas dudas que seguramente algunas las disiparemos en este momento, otras más. Tendremos que esperar este mes para que salgan algunos criterios de carácter general que vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta plática? Bueno, te voy a dar a conocer los puntos más importantes de la reforma en materia de subcontratación laboral. Conocerás sus alcances y los plazos, aprenderás a diagnosticar los servicios que puedes subcontratar en tu empresa y cuáles no, porque al día de hoy sabemos que hay diferentes servicios que tú subcontratas y que vamos a partir si es un servicio especializado o no es un servicio especializado. También, y algo muy importante, sabrás cómo aprovechar esta reforma para poder tener una adecuada planeación financiera que evite impactos negativos, pérdidas económicas y sobre todo
impuestos adicionales en tu compañía. Van a ver que sí se puede. Justamente es tener un diagnóstico, un análisis de cómo está tu empresa, ya sea que seas una persona física o una persona moral. Y bueno, voy a empezar dándoles como tal Hace unos días la OCDE sacó su reporte sobre los impuestos que seguramente, o bueno, más bien que se captan a través de las contribuciones de sueldos y salarios. Y dentro de estos países que integran la OCDE, pues bueno, vamos a identificar donde México prácticamente está dentro de los países más bajos en recaudación. Veamos que, por ejemplo, el país número 1 en recaudación es Bélgica, donde recauda el total de sus impuestos recaudados corresponde al 51.5%. Ese es el impuesto más alto en el mundo en temas que tienen que ver con recaudación de impuestos en materia de sueldos y salarios. Vemos países como Colombia, donde su recaudación es cero, Chile, donde estamos en un 7%, Nueva Zelanda, que tenemos un 19.1%, y vamos a hablar lo que en el penúltimo casi lugar se encuentra México con el 20.02%. Este es un resultado de un análisis, como bien lo compartía, que dio a conocer la OCDE hace aproximadamente 4 o 5 días, en donde observamos cómo la recaudación por los impuestos de contribuciones de sueldos y salarios, pues prácticamente México se encuentra en los últimos 3 lugares, exceptuando Colombia, que su recaudación es cero. México se encontraría en el tercer lugar a nivel de los países que la integran. Tenemos países como Alemania, cuyo porcentaje es el 49%, Austria el 47%, Francia 46%. Entonces, bueno, hablamos países de primer mundo. Sin embargo, si nosotros nos vamos un poco más abajo, vamos a ver países como Canadá, que se encuentra en el 30.4%, Estados Unidos en el 28.3%, Corea con el 23.3%, y bueno, pues como compartía México. Sin embargo, les voy a mostrar otra pequeña tabla donde vamos a identificar justamente esta recaudación, cómo se da en estos países, es decir, quién contribuye a estos impuestos en materia de sueldos y salarios. Y ojo aquí porque nos vamos a encontrar con una parte muy importante. Y aquí la tenemos. Fíjense, México, y nos vamos a ir concretamente a México, aquí estos impuestos se integran de 3 formas. Como tal, el impuesto recaudado por sueldos y salarios, es decir, la retención, vamos a llamarlo así, de sueldos y salarios, se integra por lo que aporta el trabajador y por lo que aporta, en este caso, la empresa para temas de seguridad social. Y fíjense, México, si bien nos encontramos, por supuesto, en los últimos lugares, en el tercer lugar en recaudación, hacia la baja, evidentemente, tenemos aproximadamente este 20%, pero vemos que un 10% aproximadamente es lo que aporta el patrón. Un 1% en temas de seguridad social es lo que aporta el empleado, y en temas de retención de sueldo y salario, es decir, la retención de ISR es aproximadamente un 9%. Entonces aquí nos vamos, si México está en un 20%, pero bueno, si nosotros vemos es justamente porque también los trabajadores no están aportando. Si nosotros vemos la media, en donde la media estaría en donde prácticamente un 14% de la recaudación es del patrón, un 12% es de la retención de impuestos sobre la renta y un 9% aproximado es de lo que aporta, en este caso, nos daríamos cuenta que nosotros nos encontramos casi en la media de los países por las aportaciones que aporta el patrón y lo que se paga en retenciones de impuestos sobre la renta. En donde prácticamente hay una recaudación nula, justamente es en las aportaciones de los trabajadores. Si hacemos un comparativo con Canadá, nos encontramos prácticamente que es lo que está marcado en color rojo. Canadá recauda un 10% por lo que aporta el patrón, al igual que México. Es más,
nosotros estamos aportando un poquito más. Sí hay una recaudación mayor en retenciones de impuestos sobre la renta, pero vean la gran diferencia. Hay casi un 8% que recauda Canadá en comparación a México, que solamente tiene una aportación del 1%. En Estados Unidos básicamente sucede lo mismo. Incluso Estados Unidos tiene una aportación menor por parte del patrón. Quien está aportando más es el trabajador. Y países como Alemania y Bélgica, si lo hablamos, el país que más aporta en temas de impuestos es Bélgica, de ahí nos vamos a Alemania, que podría ser un referente importante, y vemos cómo la aportación de patrón trabajador y la retención de ISR por sueldos y salarios prácticamente se mantienen en un porcentaje igual, es decir, es equitativo. Y les paso estas tablas porque creo que es muy importante ver cómo en la política fiscal mexicana y dada esta recaudación, hay temas que tenemos que valorar y justamente que analizar. Temas como cuáles, ¿por qué hoy los trabajadores no están aportando? Y hay una pregunta en esta parte y una respuesta muy simple. Hoy los patrones en México, cuando recurre a alguien a solicitar empleo, prácticamente viene una carga muy importante sobre el patrón y sobre el trabajador es una carga mínima sobre la parte del costo social. Entonces, bueno, estas tablas creo que nos dan una idea que México, anterior a la reforma, pues no estaba tan mal. Realmente nos encontrábamos prácticamente en la media, en donde por supuesto teníamos una muy baja recaudación, era en la aportación de los trabajadores en temas de seguridad social. Y esto en algunas de las empresas lo han compartido. Es muy común el decir, denme de alta con salario mínimo, pero otórgame otras prestaciones, o cuando le dices al trabajador que lo vas a dar de alta con la totalidad de su sueldo, pero que viene una retención importante de impuestos sobre la renta, el propio trabajador dice, no, espérate, no me descuentes esa parte, cuando son impuestos que evidentemente están implícitos dentro de la recaudación. Entonces, bueno, estas tablas creo que nos dan un panorama de cómo se encuentran los países de la OCDE. Evidentemente, pues México se encuentra en los últimos lugares de recaudación en temas de impuestos de sueldos y salarios. Y bien, una vez dado este antecedente, pasemos a los puntos más importantes de la reforma. Bueno, el punto más importante y controversial es se prohíbe la subcontratación. Y cuando hablamos de subcontratación, ¿qué se entendía por subcontratación? Y justamente la parte de la subcontratación estaba vigente en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 12, donde nos decía que subcontratación prácticamente era el intermediario, que era una persona que contrata o interviene en la contratación de una u otras para que presten servicios a un patrón, es decir, poner personal a disposición de otra persona. Por lo tanto, prácticamente la autoridad nos va a reformar del artículo 12, todo el artículo 12, 13, 14 y todos los 15, en donde en el artículo 12 nos menciona tácitamente, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, esto se entiende por subcontratación. Sin embargo, debemos de considerar que el propio articulado, y aquí viene algo que probablemente a muchos de ustedes sonará contradictorio, pero ahora nos dicen, se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Y entonces aquí yo les voy a pedir que hagan una pausa y sobre todo cuando hablamos de las personas morales. Todos los que hemos participado en la constitución de una persona moral, sabemos que en nuestros estatutos se encuentra todo lo que nos imaginamos que podíamos hacer. Es más, hasta en el último, dejamos una última parte del objeto social donde toda actividad económica relacionada a nuestro negocio. Entonces, bueno, justamente en ello,
consideraría muy importante que debemos nosotros de identificar cómo estamos dados, cuáles son nuestros objetos sociales y cómo estamos dados de alta en el SAT. Y justamente con ello, incluso me atrevería yo a decirles que hay muchas empresas que por el contrario, tienen tantas actividades en su objeto social e incluso han cambiado su actividad preponderante ante la autoridad que no se encuentra dentro de su objeto social. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un problema. ¿Cuál es el primer problema? Que dice que va a estar permitida la subcontratación de servicios y obras relacionadas que no forman parte de nuestro objeto social. Entonces, ¿qué pasa para todas aquellas empresas de las cuales prácticamente hacen de todo, ¿no? Hacemos de todo. Bueno, pues justamente tendríamos que identificar cuál es nuestra actividad a la que nos identificamos y posteriormente hacer una acta de asamblea extraordinaria para reducir nuestro objeto social. Y eso probablemente nos puede traer algunos otros problemas, porque aquellas empresas que incluso participen en algún tipo de licitación, pues seguramente tienen muchas actividades dentro de su objeto social. Entonces, bueno, un punto muy importante, sí se va a permitir la subcontratación de servicios especializados, sin embargo, estos no deberán formar parte de su objeto social ni de la actividad económica. Por lo tanto, tendremos que verificar ambos puntos. Tercer punto, y es uno de los puntos controversiales, es que habrá un registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Y en este tercer punto también me voy a detener porque tiene la autoridad 30 días para poder emitir estas reglas de carácter general para que podamos y puedan aquellas empresas que prestan servicios especializados pertenecer a este padrón de empresas especializadas. Ahora bien, ¿qué es? Muchos me han preguntado, ¿y cuáles son esos requisitos? Bueno, estos requisitos seguramente pues son tus opiniones de cumplimiento positivas ante el IMSS, ante el Infonavit, ante el SAT, que no tengas como tal proveedores que se encuentran en el supuesto del 69B, que esté debidamente identificado tu objeto social y tu actividad preponderante esté en relación al reglamento de seguridad social para que tú te puedas ubicar en alguna de estas actividades económicas y que si nos vamos un poco a las actividades económicas, bueno, pues vamos a encontrar en este caso las diferentes clases. Incluso por aquí yo tenía ya el reporte de cuáles son estas clases, en donde vamos a hablar justamente que para nosotros poder identificar cuáles son las clases a las cuales estamos dedicadas, pues bueno, vamos a hablar del sector primario, vamos a hablar justamente del sector industrial, del sector de la transformación, ¿no? Y todo esto va a estar en relación a qué, pues justamente a identificar cuál es la prima de riesgo que te corresponde. Entonces, pues bueno, tiene 30 días la autoridad para poder dar a conocer cuáles son estos requisitos para pertenecer a este padrón de empresas de subcontratación que deberá de cumplir con diferentes ordenamientos jurídicos legales de cumplimiento de obligaciones fiscales, llámense impuestos federales, incluso impuestos estatales, hablando del impuesto sobre nómina. Punto número 4, las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento. Bueno, esto no es nuevo. Sabemos que ya existía una responsabilidad solidaria por parte de los patrones y de los subcontratistas. Sin embargo, lo que hace la autoridad es dejarlo muy claro, es decir, quiere dejarlo de manera expresa para que no haya el que de repente, en este caso el patrón o el subcontratista o el contratista de estos servicios, se exima de dichas responsabilidades. Al día de hoy, si una empresa se subcontrata, es especializada, pertenece a este padrón
tiene su permiso y a su vez incumple, aquella persona que realice el contrato con esta empresa estará obligada solidariamente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social que le corresponderían. Cambios, junto con estos puntos importantes de la reforma, pues bueno, también hacen cambios al Código Fiscal de la Federación, hacen cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta, hacen cambios a la Ley del IVA para homologar estos criterios y evitar esta simulación y defraudación fiscal. Es decir, esta reforma va justamente enfocada en un tema de persecución a los contribuyentes que a su vez quieran simular algunos otros servicios y que al final del día la autoridad identifique y valide que se trató de una subcontratación. Esto puede llevar a un tema de defraudación fiscal equiparada y que pues seguramente la autoridad va a recurrir al Código Fiscal de la Federación para poder sancionar. Incluso, pues bueno, muchos juristas no están de acuerdo porque, pues bueno, no debería de estar identificado en el Código Fiscal de la Federación la deducibilidad o no como tal de un gasto, ¿no? Sin embargo, bueno, al final del día lo incorporan dentro de este proyecto de dictamen inicialmente y ahora ya un dictamen aprobado, ¿no? En donde prácticamente nos vuelven a mencionar el mismo articulado y nos menciona en el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación que no tendrán efectos de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas. Bueno, desde nuestro criterio, esto no debería de estar instaurado en el Código Fiscal de la Federación, esto debería de estar en sus leyes correspondientes. Sin embargo, pues bueno, al día de hoy, a través de esta reforma, lo dejan identificado aquí y también nos mencionan en el artículo 108 del Código, en su inciso I, nos dice, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hace justamente referencia a los artículos 108 de defraudación fiscal. Punto importante también, se endurecen las sanciones para el incumplimiento. Veremos algunos montos más adelante de lo que correspondería justamente a estos importes por multas y también vamos a mencionar cuáles son los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Porque muchos decían, entonces a partir casi del 1 de mayo ya no existe la subcontratación. Momento, veremos que hay un plazo en el cual aquellas empresas que al día de hoy brinden subcontratación tendrán que esperar estos criterios de carácter general que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez publicados, tendrán un periodo de tiempo para poderse inscribir y posteriormente hacer las migraciones correspondientes. Y aquellos patrones que evidentemente estaban aparentemente o bien simulando el que tenían trabajadores o una subcontratación, pues bueno, al día de hoy con la eliminación de la subcontratación, bueno, pues tendrán la opción de ver qué servicio especializado van a subcontratar o bien si son sus trabajadores, incorporarlos dentro de su plantilla laboral. Y bueno, con un punto importante, se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que en el gobierno federal ya no exista subcontratación de personal, para lo cual se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado. Y bueno, esta pregunta se las dejo para que en el transcurso de este tiempo me la respondan. Justamente desde mi criterio, por ello la autoridad federal saca este servicio especializado, porque al día de hoy recordemos que la subcontratación de servicios en gran parte en el país la realiza ¿quién? El gobierno federal y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Entonces, justamente con este servicio especializado,
Pues bueno, veremos cómo al día de hoy la autoridad federal, y eso es una muy buena pregunta, vamos a ver cuántos trabajadores realmente incorporan para que tengan plazas, ¿no? Porque creo que la reforma también conlleva eso, a que el gobierno adquiera esa responsabilidad. Sin embargo, me adelanto un poquito para poder, pues bueno, emitir una opinión al respecto, donde consideraría prácticamente que el gobierno federal va a tener en un 99% empresas de subcontratación especializadas, con lo cual, pues bueno, este personal que en teoría debería de pertenecer a el gobierno y él pagarle de manera directa, pues bueno, con eso prácticamente se van a eximir de esa obligación. Espero estar en un error, sin embargo, creo que el tiempo me la dará y verán cómo prácticamente estos ajustes se darán a empresas especializadas para que el gobierno federal y estatal no tenga trabajadores y evidentemente no tenga esas cargas tributarias, esa carga social y sobre todo hablar de estos impuestos diferidos en donde prácticamente estos pasivos laborales, si al día de hoy nosotros habláramos de pasivos laborales, tanto en la iniciativa pública como privada, yo les puedo decir que este cálculo solamente lo realizan las empresas que cotizan en la bolsa, aun cuando forma parte de las normas de información financiera y debería de ser un pasivo contingente. Muy pocas las empresas lo realizan, para lo cual, pues muchas de las compañías al día de hoy estarían prácticamente quebradas, ¿no? Porque pues si estos pasivos contingentes fueran o estuvieran reconocidos en la contabilidad, verían cómo estas cantidades son impresionantes. Entonces, los gobiernos evitarán estos pasivos contingentes a través de la subcontratación especializada. Ahora bien, pues bueno, yéndonos un poquito más al fondo de la materia, nos vamos a ir, ¿qué pasa ante las diferentes dependencias? Bueno, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, justamente, y como lo habíamos compartido, tendrá 30 días para publicar las reglas que seguirán las empresas de subcontratación que busquen registrarse. Ahora bien, ¿cuándo fue publicada la reforma? Bueno, recordemos que fue publicada posteriormente de una de las famosas mañaneras, el día 23 de abril, es decir, inicia su vigencia a partir del 24 de abril. A partir de ese día empiezan a correr los 30 días que tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir estas reglas para aquellos que estén interesados en ser una empresa de subcontratación que busque registrarse. Punto importante, recordemos que este será un padrón público. Yo lo ubico probablemente como un poquito en el Compranet, ¿no? En donde cuáles son las empresas que actualmente están registradas ante el gobierno y que pueden realizar estas operaciones. Bueno, aquí tendremos un padrón público. Una vez publicadas las reglas e iniciado el proceso que tengan las empresas. Ahora bien, recordemos que posterior a que suceda toda esta implementación de la reforma, que son 90 días que se tienen para prácticamente eliminar la subcontratación, bueno, estos padrones seguirán vigentes. Si a ustedes se les ocurre de repente crear su compañía e identifican en enero de 2022 que son una empresa especializada, bueno, porque también me lo han preguntado, entonces, ¿solamente va a estar vigente este padrón para la migración? No. Desde mi punto de vista, este será un padrón que deberá estar vigente por siempre, porque todos los días habrá empresas nuevas que seguramente requieran inscribirse en este padrón. Entonces, pues bueno, este registro que se otorgará tendrá una vigencia de 3 años. 3 años posteriormente a ello tendrá que renovarse. Habrá un tiempo de registro de 20 días, que esto es muy importante. Y bueno, vienen los temas negativos, ¿no? Existirán facultades de cancelar por parte de la Secretaría del Trabajo el registro en cualquier momento. Y entonces también, ¿cuáles serán esos supuestos de cancelación? Bueno, hoy con los intercambios de información con las diferentes autoridades, uno de ellos, y creo que sería el más común,
es que se esté incumpliendo en el pago de las contribuciones de seguridad social, del Infonavit, del impuesto sobre nómina o incluso de las retenciones de impuestos sobre la renta. Esto tendremos que esperar a conocer cuáles son estas reglas, pero bueno, al día de hoy los que estamos involucrados en esta materia, pues sabemos perfectamente que la autoridad va a castigar los incumplimientos en carácter laboral y fiscal. También algo importantísimo, en la facultad para realizar inspecciones en cualquier momento. Hay que estar, de repente vino la famosa NOM 035 en donde incluso algunas firmas habían vendido una certificación. A ver, recordemos que la NOM 035 no es como tal una certificación, es una serie de cuestionarios para verificar si se está cumpliendo o no y que se tienen que tener para el momento que llegue la autoridad, así como otras normas oficiales y otras características y otros ordenamientos que emite la propia Ley Federal del Trabajo, en donde deben de identificarse las condiciones necesarias y mínimas para que los trabajadores puedan trabajar dentro de las compañías. Por lo tanto, al día de hoy, quiero asegurarles que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incrementará como tal estas inspecciones a los centros de trabajo. Por lo tanto, hay que verificar dentro de este diagnóstico que puedan realizar las compañías, qué es lo que nos aplica dentro de nuestros centros de trabajo, a qué estoy yo obligado, para qué, justamente para cumplir con esta normatividad. Y lo que les compartía, los convenios que existirán entre IMSS e Infonavit para compartir información. Entonces, y sobre todo compartir información porque esto es algo muy importante. Dentro de las obligaciones que al día de hoy se emiten, y esto está reglado y identificado en la Ley del Seguro Social en su artículo 29, es de enviar información de manera trimestral. Y algo bien importante para que tomen nota, está instaurado en el artículo 29 bis, ya evidentemente de los artículos reformados, en donde, no, una disculpa, es referente a la ley del Infonavit. En este 29 nos habla justamente de los reportes cuatrimestrales, donde deben de contener información de datos generales, contratos de servicio, montos de aportaciones y amortizaciones, información del trabajador y la determinación del salario base de aportación. Entonces, hoy la autoridad, justamente, y esto es réplica también del articulado que está en la ley del IMSS. Básicamente, esto se los voy a compartir, está en el artículo 15 de la ley del Seguro Social, en donde nos menciona que toda persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados. ¿Y qué es esta información? Pues bueno, prácticamente aquí contiene los datos de la empresa con la cual se está realizando el trabajo, contiene el periodo de vigencia, la relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán servicios especializados o ejecutarán obras, nombre, CUR, número de seguridad social, salario base de cotización, ¿no? Para efectos de que puedan verificar y validar que no estén realizando probablemente pagos adicionales y estén omitiendo algunos conceptos que integran el salario base de cotización. Entonces, este artículo del cual menciono, el 15A de la Ley de Seguridad Social, va muy de la mano con el artículo 29 bis para efectos de estar reportando a la autoridad. Entonces, justamente para ello son los convenios entre IMSS e Infonavit para compartir la información. Ahora bien, estas empresas de servicios de subcontratación que podrán ser personas físicas o morales, bueno, les comparto. Una vez que entra en vigor estas reformas, las empresas que presten servicios de subcontratación tendrán 90 días para obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
bueno, vamos a hablar en términos generales, tendríamos mayo, junio y julio. Es decir, a partir del 1 de julio desaparece por cualquier motivo la subcontratación, lo que al día de hoy conocemos por subcontratación y que vuelvo a hacerles mención lo que nos dice el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporcione o pone a disposición trabajadores propios o en beneficio de otra. Entonces, eso prácticamente desaparece. Tienen 90 días las empresas para poder obtener su registro como una empresa especializada o bien poder incorporar dentro de su compañía a los trabajadores, es decir, darlos de alta dentro de sus empresas. Ahora bien, estas empresas que subcontraten o que sí les aplique la subcontratación especializada deberán de contar con su registro evidentemente vigente, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Y cuando hablamos de obligaciones fiscales, hablamos de pagos de ISR, de pagos de IVA, de retenciones y en materia, pues bueno, de seguridad social. Informar cuatrimestralmente al IMSS y al Infonavit en referencia a los artículos que compartíamos a través de los medios virtuales que dará a conocer, pues toda la obligación a la que corresponde a más tardar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Estas son las fechas que nosotros tendríamos que tener para emitir dichos informes y evidentemente celebrar contratos con la empresa a quien se le preste el servicio u obra especializada. Algo nuevo es que pues nunca habíamos visto un contrato donde mencionaras un número aproximado de trabajadores. Aquí tendrás que tener como tal, emitir dentro de tu contrato un número aproximado de trabajadores. Entonces, estas empresas especializadas de las que hacemos mención tendrán 90 días para obtener su registro y a partir del 1 de agosto desaparece la subcontratación y bien, o tendrás un servicio especializado o tendrás a tus trabajadores dados de alta en tu nómina, tanto como empresa, seas persona física o persona moral. Bien, que es de alguna manera estas empresas contratantes, ¿no? Deberán de subcontratar únicamente servicios u obras especializadas que no formen parte de su objeto social o su actividad económica. Entonces, aquí regresamos a uno de los primeros puntos que compartíamos. Si yo dentro de mí, cuando constituí mi empresa, tengo todos los objetos sociales y todas las actividades que tendremos que hacer, bueno, justamente con un adecuado asesor fiscal y financiero, con un coach, poder verificar cuáles son los estatutos que debemos de modificar para acotar mi objeto social. Dado que si la autoridad identifica que tú como contribuyente estás subcontratando algo que tienes dentro de tus actividades dadas de alta y dentro de tu objeto social, prácticamente te estaría diciendo que estaríamos simulando una subcontratación. Ahora bien, los servicios u obras complementarias o compartidas o prestadas ante empresas de un mismo grupo empresarial también se considerarán como especializadas, siempre y cuando no formen parte de su objeto social. Entonces, aquí viene algo muy importante. Aquí nos hace referencia a las empresas de grupo, que hace mención la ley de mercado de valores, es decir, aplicaría para las empresas que cotizan en la bolsa, aquellas empresas que tienen a sus tenedoras de acciones, a sus compañías. Entonces, aquellas empresas que se consideren dentro de empresas de grupo que realicen servicios u obras complementarias, también se tendrán que dar de alta en este padrón como un servicio especializado y prácticamente en este caso no se considerarían como empresas de subcontratación. Se permitirá esta subcontratación especializada cumpliendo con estos rubros. También todos aquellos contratos que se celebren con un servicio u obra deberá de tener un número aproximado de trabajadores
Y importantísimo, lo que yo les hacía mención, solo podrán ser deducibles o acreditables los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de la compañía. Cambios importantes también para empresas contratantes. Hablamos del reparto de utilidades, en donde también hubo una modificación, un límite máximo de 3 meses o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Ahora bien, las agencias de empleo intermediarias, bueno, hasta el día de hoy este tipo de empresas no están dentro del rubro de empresas de subcontratación especializadas. No se consideran patrones y son solamente aquellas que participan en el reclutamiento, selección, capacitación, entre otros. ¿Qué podemos considerar entre otros? Bueno, pues justamente probablemente la aplicación de pruebas psicométricas, de pruebas socioeconómicas, pero bueno, lo que identificó la autoridad es que había empresas que en teoría eran agencias de empleo que prácticamente daban esta subcontratación, es decir, te buscaban a la persona y estas mismas empresas les pagaban su sueldo. Por lo tanto, aclara la ley y nos dice, a ver, una agencia de empleo intermediario podrá participar en los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, entre otros, pero no podrá ser considerada como patrón. Entonces, hasta el día de hoy, tendremos que esperar estas reglas o criterios de carácter general para poder verificar si existirá un padrón, tal vez, de agencias de empleo o intermediarias. Hasta el día de hoy no están identificadas dentro de el rubro. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los cambios importantes, algunas de las inflexiones? Bueno, cuando una persona física o moral subcontrate a un contratista que incumpla con la obligación que derive de las relaciones con trabajadores, será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para dicha contratación. Como lo compartían al inicio de esta plática, si bien esto ya existe antecedente, pero aquí, bueno, son muy tácitos en decir, existe una responsabilidad solidaria. También, importantísimo, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo, derivado de las obligaciones que emita la Ley Federal del Trabajo y nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 3 meses. Mucho ojo aquí, porque cuando se dé esta sustitución patronal, en donde también ya hay un apartado en donde, ¿qué es lo que no se considerará una sustitución patronal? Bueno, justamente aquellas empresas que al día de hoy prestan una subcontratación de personal, no se deberá de considerar una sustitución patronal. Esto es un texto importante que viene dentro de las modificaciones para poder tener en comento, y justamente vamos a compartir cuáles son algunos de los artículos transitorios. Ahora bien, algo que están muy preocupados los empresarios es esta parte en donde no tendrán efectos de deducción los pagos o contraprestaciones realizadas por subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Bueno, esto sin lugar a dudas que implica muchísimos cambios. Y no solamente hablamos de eso, hablamos que hoy se han emitido algunos comentarios por juristas de carácter internacional en donde esto incumple los tratados de libre comercio instaurados con Estados Unidos y Canadá y con otros países. Y bueno, justamente en donde se considerará como un delito de defraudación fiscal instaurado en el 108 del Código Fiscal de la Federación, la simulación de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Ahora bien, multas. Fíjense, las multas. Por no contar con registro, que va desde las 2,000 hasta las 50,000 UMAS. Por no permitir una inspección, que va desde las 250 hasta las 5,000 UMAS. Por beneficiarse de la subcontratación, es decir, por estar simulando una subcontratación, estamos hablando de una multa de
de 2,000 a 50,000 UMAS, que regularmente sabemos que los criterios para emitir las multas son, pues prácticamente la primera multa siempre es la mínima, ¿no? Las 2,000 UMAS. Sin embargo, al día de hoy recordemos que la autoridad verifica cuál es la capacidad económica de las empresas y pudiese determinar multas mayores por no presentar o presentar fuera del plazo algún aviso de 500 a 2,000 UMAS. Y algo importantísimo, ¿cuáles son las infracciones en el Código Fiscal de la Federación? De 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación de entregar información no cumplida. Entonces, pues bueno, si no se está cumpliendo, que por eso reforman el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación para ver multas. Y yo lo he mencionado. Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una fiscalización electrónica. Mucho antes de la pandemia, lo que se consideraba como una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, que prácticamente era la forma en que revisaba la autoridad, la hemos visto con menos frecuencia. Se agudizó, y esto es un tema que yo lo platicaba ya desde hace varios años. Hoy la fiscalización electrónica, hoy posee la autoridad muchos elementos y por eso se dieron a conocer estas famosas invitaciones, que si bien estas famosas invitaciones no son un acto de fiscalización, recordemos que en el código ya se encuentra identificada la fiscalización electrónica. También menciona que los resultados no se darán a conocer al contribuyente hasta, o sea, no se va a dar a conocer el inicio de una revisión electrónica. Una gran diferencia que teníamos a través de los medios tradicionales. Cuando yo hablo de un medio tradicional, a mí me notificaban un procedimiento de revisión y en ese momento me pedían información, se las entregaba. Hoy pueden estarnos investigando y nosotros ni siquiera lo sabemos hasta el momento en que nos llega una notificación. ¿A dónde? A nuestro buzón tributario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y hablando justamente hoy en este intercambio de información, ¿qué es lo que va a pasar? Mucho ojo, aquellas empresas que al día de hoy no tenían una subcontratación o no les facturaban subcontratación de personal, sino les facturaban otros servicios. Y vamos a hablar muy claro porque justamente estos foros son para abrirnos los ojos y situarnos en el hoy y en el ahora. ¿Cuántas empresas no estaban simulando una subcontratación de personal, facturando cualquier otro servicio? ¿Qué va a pasar el día de mañana, pasados estos 90 días, que ustedes como tal den de alta a sus trabajadores en sus empresas? Pues la autoridad tributaria, de manera inmediata y automática, puede recurrir a revisiones electrónicas para decir, oye, a ver, esos eran tus trabajadores, ¿dónde los tenías? ¿Qué te estaban facturando? Entonces, mucho ojo porque eso se puede dar un tema de simulación. Y recordando que existen 5 años de facultades de comprobación de la autoridad, pudiese regresar, revisar estos conceptos, verificar el debido cumplimiento del pago de los impuestos federales y también de los impuestos de seguridad social. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues lo que también fue parte de una mañanera, que pagaban empresas una parte con salario mínimo profesional, con 1.5, y los excedentes como tal, pues bueno, con lo que fue muy común, los asimilados a sueldos y salarios. Entonces, mucho ojo en esta parte, porque al final del día, recordemos que al día de hoy también existe invitaciones a muchas personas físicas que recibieron pagos por asimilados a sueldos y salarios. Por lo tanto, esta reforma viene a integrar, a hacer como tal un vínculo electrónico en donde la autoridad tributaria, a través de estas facultades de revisión electrónica, va a revisar de manera masiva a los contribuyentes, y el no cumplir con el entero de retenciones o con el pago de incumplimientos a través de estos intercambios de información, pues bueno, lo que antes conocíamos como una auditoría tradicional y de lo cual la autoridad tenía 18 meses para poder a mí determinarme un crédito fiscal, pues hoy lo puede hacer en meses. Incluso este tipo de cruces electrónicos no son nuevos, la autoridad ya viene trabajando en ellos, y entonces, como yo les comparto, hoy la autoridad ya rebasó por la derecha a los contribuyentes, aquellos que siguen pensando que existen las cuentas no bancarias,
aquellos que siguen pensando que el asimilado es lo correcto, aquellos justamente que están simulando una subcontratación. Bueno, pues bueno, creo que tendrán mucha tarea y disculpen que los diga, pero creo que tendrán algunas noches de desvelo en pensar qué es lo que hicieron, porque como también lo compartí en otros foros, en donde les he mencionado los 7 pecados del contribuyente, y uno de ellos es justamente los pagos que al día de hoy la autoridad ya consideraba como defraudación fiscal, los asimilados, los pagos que se daban a través de pagos de regalías, de derechos de autor. Imagínense, todos eran artistas, todos tenían obras, ¿no? Entonces, no voy a mencionar el nombre, pero todos sabemos la persecución que se está dando a una gran compañía en México, que era el rey del outsourcing y que pagaba a través de regalías, ¿no? Entonces, pues bueno, éramos el país con más obras inscritas ante derechos de autor. Entonces, bueno, todo esto que lo menciono en este foro de manera abierta, pero que ya todos ustedes lo conocen. Entonces creo que hoy, ¿y por qué venía en función esto? Porque también viene el tema de las multas. A ver, ¿cómo nos van a notificar una multa? Pues justamente a través del buzón tributario. Yo recuerdo justamente cuando llegaba un notificador a querer notificar una multa, pues bueno, aquí la estaba notificando y por acá el contador estaba presentando la declaración. Entonces decíamos, oye, no, espérate, esa multa no es correcta porque yo aquí te presento que ya tengo mi declaración presentada. Aunque haya sido con 1 minuto de anterioridad, ya no aplicaba la multa. Díganme, y bueno, justamente sé que muchos de nuestros colegas juristas son especializados en litigar multas, pero bueno, yo veo muy complicado el tema de litigar multas porque nos van a notificar vía buzón tributario y está sobre omisiones de entrega, es decir, omisiones de forma, que también las hay de fondo. Y muy bien, bueno, pues para ya ir concluyendo justamente con esta plática que tratamos de hacerla muy ágil y considerar los puntos más importantes, hay algunas consideraciones. ¿Cuáles son? Bueno, uno, el tema en donde, ¿qué tareas se llevan? A ver, y justamente, ¿qué vamos a aprender de este foro, de esta plática? Que desaparece la subcontratación, que está permitida la subcontratación especializada siempre y cuando no forme parte de tu objeto social o bien de tu actividad preponderante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que deben de hacer? Pues revisar los estatutos que están en su acta de asamblea, verificar cuál es su actividad preponderante con la que se encuentran dados de alta en el SAT y acotar este objeto social para realmente dejar la actividad a la que se dedican. Vamos a pensar algo común. Una constructora. Bueno, una constructora, bueno, hace todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, ¿yo a qué me dedico? Urbanizo, realmente me dedico a la construcción de vialidades, me dedico al tema eléctrico, me dedico a la casa habitación, me dedico a la parte que corresponde a la obra pública. Ok, bueno, o sea, ¿cuál es el rubro? Entonces tengo que acotar, me dedico a hacer proyectos únicamente, me dedico yo a integrar proyectos, me dedico a realizar, hoy que está muy de moda todas estas aplicaciones virtuales, ¿no? Me dedico yo a hacer presentaciones virtuales de un proyecto arquitectónico. Ok, bueno, entonces no te dedicas a la construcción, eres un despacho de diseño. Entonces, por ejemplo, hablamos de otro tipo de empresas. Oye, ¿a qué me dedico yo? Bueno, es que yo soy una SOFOM. Ok, bueno, pero pues yo lo que hago es prestar dinero a través de una plataforma. Sí, pero no me dedico a la cobranza. Entonces, con esto les voy dando algunos tips. Imagínense los bancos. A ver, los bancos, hoy tú como contribuyente vas y pides apertura una cuenta bancaria. Ojo, subcontratan a un despacho para que verifique la legalidad de los documentos, de tus actas de asamblea. Ahí hay una subcontratación especializada. ¿Qué pasa cuando te atrasas en el pago de tu tarjeta de crédito? Bueno, pues a las 6 de la mañana ya te están llamando, ¿no? Para efectos de que pagues. Bueno, esa persona que te llama es un despacho especializado en cobranza. Entonces, mucho ojo porque ese es un tema especializado. Y como eso habrá muchos otros actos más. Y justamente tendremos que verificar
¿cuáles son los servicios que al día de hoy yo tengo en mi empresa? Un ejemplo claro, por ejemplo, podría ser los servicios que hoy yo tengo en relación a mi despacho contable y que me realiza la maquila de la nómina. Si yo estoy poniendo, fíjense la gran diferencia, si yo tengo a una persona que está en mi compañía y que depende del jefe de recursos humanos, pero esa persona pertenece al despacho RH Consultores, bueno, pues sería una empresa, sería una persona que yo tengo como tal subordinada, porque justamente está apegada al trabajador y justamente ¿qué es lo que pasaría? Pues que esa subcontratación ya no estaría, en este caso, permitida. Pero ¿qué pasa si yo absorbo todo el departamento de recursos humanos? En donde en ese departamento de recursos humanos yo absorbo todo, es decir, yo tengo control de asistencias, bajas, control de los expedientes. Bueno, eso es un servicio especializado, el cual por supuesto que podría subcontratar. Entonces, ¿a qué vamos a ir con ello? A que se van a presentar 1000 dudas de si lo que yo tengo es especializado o no. Y justamente lo pasó cuando se dio el tema de la retención del 6%, que la autoridad ahí nos mandó, dice que algunas preguntas frecuentes, que con 5 o 6 preguntas frecuentes ya nos quisieron dar a conocer los N número de supuestos que podrían darse. Pues aquí, ojo, hay que echarle muchísimo coco para realmente identificar qué servicios dentro de mi compañía pueden ser un servicio especializado, qué puedo yo acotar dentro de mi objeto social, y junto con esto ya les estoy dando como tal una sugerencia de análisis. ¿Por qué? Porque imagínense todos los servicios que yo puedo tener. Hoy parecería que todo lo que yo tengo dentro de mi compañía es especializado. Entonces, o no especializado. Entonces, creo que tendríamos nosotros que verificar y validar realmente estos hechos. Ahora, bien, si tú actualmente tienes un servicio de subcontratación de alguna área en donde exista un servicio personal subordinado, bueno, creo que aquí cabe mencionar que requiere de un análisis profundo con la firma que te asesora, tanto de manera laboral como fiscal. Primeramente también para evaluar cuáles son los impactos económicos dentro de tu compañía, hablar justamente cómo vas a realizar esa migración, cuáles son estas cargas tributarias adicionales que tienes que considerar, qué pasa con la antigüedad de los trabajadores, qué pasa si el acuerdo que tú tuviste con tu trabajador es referente a una aplicación o no, y que va en la observancia y en la verificación de los contratos individuales y colectivos de trabajo. Porque ¿qué nos ha pasado? Que en algunas ocasiones tú le dices al trabajador, oye, pues te voy a pagar 5,000 pesos, sí, pero es un importe neto, ¿no? En donde el neto, pues prácticamente el patrón está absorbiendo esa carga social, está absorbiendo esa retención de impuesto de la renta. Entonces, hoy probablemente se tendrían que hacer modificación a los diferentes contratos. ¿Qué pasa con la antigüedad? En donde, bueno, como mencionábamos, a las empresas que se dediquen a una subcontratación como tal, no existirá una sustitución patronal. Eso lo dejó claro en este caso la reforma, porque no hay una transmisión de activos como lo dejaría clara la ley correspondiente. Entonces, pues bueno, creo que cabe mencionar que hay que verificar todos los contratos individuales y colectivos de trabajo. Deberemos identificar los contratos actuales que tenemos con proveedores para eliminar algún riesgo o sesgo en donde la autoridad pueda determinar que hay una subcontratación, un servicio personal subordinado. Hay que observar cuáles son las herramientas de trabajo que estamos poniendo a disposición del trabajador, y sobre todo también con la reforma que se aprobó en temas de teletrabajo. Creo que aquí se tendrán que hacer diferentes modificaciones para ver al día de hoy cuáles son las nuevas obligaciones del patrón en relación a el tema del teletrabajo. Y bueno, observar y esperar para saber cuáles son estos criterios de empresas especializadas. Bueno, este boom de información que les acabo yo de compartir, que requiere de un análisis, requiere que te sientes en el hoy, en el ahora, que verifiques cuáles son tus riesgos, que identifiques realmente tu compañía, qué es lo que, cuáles son tus proveedores,
verificar cuáles son las diferentes opciones, y lo que yo más te recomiendo es justamente que este análisis no lo puedes hacer tú solo como empresario con tu contador. Requieres realmente de un equipo integral de asesores que pueda recomendarte y sobre todo sugerirte, porque al final del día lo que menos seguramente quieres es tener riesgos futuros. Y cuando hablo de riesgos futuros, identifiquemos qué pasa si al día de hoy yo creo que este no es un servicio especializado, lo sigo subcontratando y posteriormente viene que no es deducible o no es acreditable. Un ejemplo muy sencillo, 100,000 pesos que yo pueda subcontratar tienen una carga del 30% de IVA y del 16%, del 30% de impuesto de la renta, perdón, y 16% de IVA. Hablamos de un 46%, más actualizaciones, más recargos, más multas, en donde prácticamente un gasto que la autoridad pudiese tener como no deducible o acreditable, traigo en un impuesto histórico una contingencia de 46,000 pesos, más las respectivas multas y los accesorios. Por lo tanto, creo que hoy la seriedad y el riesgo que conlleva esta ley implica, sí, un juicio profesional, e implica determinar si durante todo este tiempo has venido tú pagando tus excedentes vía simulados de sueldos y salarios. Bueno, pues también mucho ojo, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa con este tipo de esquemas que ya los tiene debidamente identificados la autoridad, así como otros tantos más que al día de hoy están en el mercado, y que por supuesto que hay esquemas legales, pero tenemos que ver que esos esquemas legales estén cumpliendo con la normatividad aplicable, y sobre todo esperar a identificar cuáles son estos criterios de empresas especializadas, y también ver que al día de hoy dentro de tu compañía tú realmente tienes como una obligación laboral y fiscal, y que realmente no es una carga para el patrón. O sea, considero yo que este análisis, si bien parecería que toda la carga es hacia el patrón, desde mi criterio creo que existen algunas situaciones que podemos analizar y sacarle beneficio y provecho, evidentemente dentro del marco de la legalidad, porque por supuesto que existe una planeación. Y si bien en México, cuando hablamos de una planeación, ya prácticamente está satanizada esa palabra, bueno, créanme que no. Hoy la planeación fiscal existe. Considero yo que debemos de tener elementos que cumplan con ciertos criterios, ver justamente si estos criterios cumplen para hacer un esquema reportable, porque no olvidemos que también ya existen los esquemas reportables, que existe la razón de negocio, y en donde los esquemas reportables también todos estos cambios fueron también sugerencias de la OCDE, justamente en los tratados de BEPS, ¿no? En donde era para eliminar la erosión de la base gravable, que si bien hubo una distorsión, porque la base los esquemas reportables son esquemas debidamente identificados, como pudiésemos observar en Estados Unidos, en donde existe esta parte. Y bueno, junto con ello, y ya para concluir, hablamos justamente del tema de la PTU. ¿Afectará a las pymes la PTU? Bueno, la iniciativa sí afecta. ¿Cuál es el efecto a las MIPYMES? Bueno, baja el peso a la prestación de las grandes compañías que pagaban más de 90 días de utilidad, y lo aumenta para las chicas y vulnerables. Por ahí se mencionaba que un promedio de PTU para aquellas empresas que están obligadas, bueno, era de menos de 7,000 pesos. Hoy con el cambio se estará incrementando y habrá una afectación grande. El porcentaje de ganancias entre una empresa grande, es decir, una empresa transnacional y una empresa pequeña, bueno, es totalmente desproporcionada. Vayámonos realmente a lo que estamos viviendo en el día a día. ¿Cuántos empresarios durante esta pandemia no vieron cómo le hicieron para poder seguir pagando a sus trabajadores? Y lo siguen haciendo, ¿no? Porque aun cuando ya hay una aparente recuperación económica, existen pasivos que traen las empresas. Entonces, bueno, no vamos a comparar. Y entonces vienen justamente esas preguntas. ¿Cuáles fueron los beneficios económicos? Porque al día de hoy, si bien en este gobierno se dijo que no se iban a incrementar los impuestos, pero bueno,
yo platicaba, y justamente en los proyectos que tenemos en otros países, el seguro de desempleo en Estados Unidos corresponde a $800 quincenales, es decir, $1,600 mensuales, hablando de un promedio de 30,000 pesos. Díganme qué beneficios hubo para la clase obrera y mucho menos para la clase empresarial en México. Entonces, no me digan que al día de hoy la planeación no está permitida. ¿Por qué? Porque al final del día, los empresarios que son la parte importante y son aquellos que realmente pueden lograr una estabilidad en el tema laboral, pues bueno, evidentemente tienen que tener incorporada una planeación financiera en relación a su presupuesto de ingresos y egresos. Y entonces, si no existiría esa planeación, díganme los impuestos que son. Bueno, justamente forman parte dentro de estos presupuestos de egresos. El propio gobierno tiene su ley de ingresos y su presupuesto de egresos. Entonces, bueno, creo que justamente todos estos cambios son desproporcionados. Creo que sí existe afectación a una clase trabajadora para aquellos que simulaban, pero existen otros tantos más que no. Entonces creo que justamente para lograr un equilibrio en todo este resultado, debemos de considerar y de hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, tenemos 90 días, ¿no? A partir del 1 de agosto desaparece la subcontratación, tenemos 30 días, es decir, a partir del 1 de junio ya estaríamos viendo cuáles son estos criterios para emitir las empresas especializadas y de ahí partir a un plan estratégico para saber cuáles son los servicios que tengo yo dentro de mis compañías, cuáles son los empleados que forman parte de mi base laboral y bueno, como tal, tendremos que regresarnos. La propia ley del Seguro Social identifica ingresos exentos, ¿no? Como es la previsión social y como son otros más. Entonces, pues creo que tenemos que considerar, y justamente forma parte de esto, cómo yo como empresario puedo identificar estos criterios que están normados en la ley para poder, para que no, para que no afecte financieramente a la compañía, para no afectar, en este caso, a la base trabajadora, para no afectar tampoco sus, en este caso, sus derechos como trabajador, pero también no afectando la continuidad de las MIPIMES que al día de hoy forman parte importante de las compañías. Y bueno, ¿dónde vamos a encontrar estos transitorios en relación? Pues bueno, como les compartía, dentro de los transitorios justamente de esta reforma, bueno, hablamos justamente en su artículo 5, en donde contaremos con un plazo de 90 días a partir de que entre en vigor. También mucho ojo, y un punto importante que probablemente se me fue, es el tema de los registros patronales. Al día de hoy existen empresas que tienen multiregistros patronales, tienen sus 5 clases. A partir de esta reforma, no habrán empresas que tengan. Yo me tengo que fijar qué tipo de compañía soy, cuál es mi actividad a la que me dedico. Y justamente la actividad a la que me dedico, que se me pasó también compartírselos hace un momento, son estos rubros. ¿A qué me dedico yo? Bueno, aquí lo voy a identificar y yo me puedo ubicar dentro de 9 grandes rubros para poderlos tener debidamente, si soy el sector primario, si soy el sector industrial, qué tipo de sector estoy yo identificado y con ello hacer una adecuada planeación financiera que me pueda servir para poder llevar a cabo esta reforma. Entonces, pues bueno, se los comparto rápidamente. ¿Cuáles son estas actividades donde tendré que estar clasificado? La industria, bueno, todo el sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. Si soy una empresa de la industria extractiva, de la transformación, de construcción, eléctrica y captación, de comercio, transportes y comunicación, servicios de empresa, personas y hogar. Y por último, los servicios sociales y comunales. Estas 10 divisiones en donde yo me tendré que ubicar y posteriormente irme. ¿A dónde? Pues bueno, a mi reglamento para ubicar el catálogo en donde me corresponda mi prima de riesgo. En donde, por poner un ejemplo, si yo me dedico a una actividad, vamos a pensarlo, me dedico al tema de la ganadería. Ok, bueno, la ganadería, ¿en qué prima de riesgo la tenemos? Bueno, mucho ojo, ¿no? La tenemos en el grupo 02
y en mi actividad, la cría y explotación y ganado, lo ubico en la clase 3. Y así nos podemos ir a otras más, ¿no? Por ejemplo, si hablo ya de otro tipo de actividad como la industria textil, ¿no? La ubico en la clase 4. Entonces desaparecen, no es como antes de la clase constructora. Bueno, sí tengo a mis obreros allá trabajando, pero también tengo a la gente administrativa, entonces tengo mi prima de riesgo 1 y mi prima de riesgo 5, no. Al día de hoy desaparece y esto sí va a tener un impacto económico. Tendremos que evaluar cuál es este impacto. Por lo tanto, pues bueno, prácticamente con esto hemos llegado al final de nuestra plática. Les vamos a compartir aquellos que se suscribieron vía Zoom, les vamos a compartir como tal la presentación y también les vamos a compartir justamente el dictamen aprobado. Para aquellos que nos siguen por Facebook Live, vamos a compartirles vía el grupo. Tenemos un grupo que creamos, ahí les vamos a compartir esta presentación y bueno, pues en RH Consultores estamos preparados para enfrentar esta reforma. Les dejamos nuestra página web, les dejamos también nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan, en este caso, compartirnos. Y aquí vamos a pasar a las últimas dudas. Me voy a regresar, voy a eliminar como tal esta presentación, nos vamos directo a lo que queremos compartir y por ahí tenemos una pregunta, nos dicen, mi empresa es una SC, somos 3 socios y no estamos obligados a darnos de alta en el IMSS. ¿Tengo problema para darme de alta en el padrón de la STPS? Bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, en una sociedad civil, aquí, pues bueno, de inicio, yo lo que te diría, pues no tienes ningún problema. Creo que hay que diferenciar. Los 3 socios que forman parte de la SC, ¿qué se les paga a los socios de una sociedad civil? Se les pagan anticipos de rendimientos. Eso es lo que se les paga a una sociedad civil. Por lo tanto, en efecto, los socios no están obligados a darse de alta en el Seguro Social. Si la actividad a la que te dedicas se consideraría como una actividad especializada, por supuesto que estarías obligado a darte de alta, pero no tanto por tus 3 socios, sino por la actividad por la cual tú prestas servicios a terceros. En tanto, los ingresos que reciben los socios son a través de anticipos de rendimientos. Bien, otra pregunta más, nos dicen, ¿la certificación por parte de la Secretaría aplicará para todas las prestadoras de servicios? Bueno, yo quiero compartirles que al día de hoy yo les diría sí, mi respuesta sería contundente, sí aplica. Tenemos que esperar estas reglas de carácter general y sobre eso yo me comprometo a que tengamos una plática dentro de un mes para poder disipar las dudas en relación a estos criterios que pudiesen aplicar para efectos de este padrón. Pero de entrada les diría sí. Bien, otra pregunta más, nos dicen, tengo una empresa que está dada de alta como constructora, pero subcontrata todos los procesos de obra. ¿Con esta reforma podré seguir subcontratando dichos procesos? Sí, claro que los podrás subcontratar, pero ojo, si tú eres una constructora, tendrás que acotar tu objeto social a lo que realmente te dedicas. Si te dedicas únicamente a gestionar obras y todos los subcontratas, primeramente todas las empresas subcontratantes de obra deberán estar en el padrón, es decir, como un requisito indispensable, estas subcontratistas deberán de estar dados de alta en el padrón. Adicional a ello, recuerda que hoy para temas de seguridad social, hoy nos tenemos que dar de alta en el CIROC, requisito indispensable. Por lo tanto, tendrás que modificar tu objeto social y tu actividad preponderante y validar que las empresas de subcontratación que estés, bueno, valga la redundancia, que estés subcontratando, les solicite su alta en el padrón de la Secretaría del Trabajo. Me dice, otra pregunta, cada entidad federativa tendrá sus especificaciones, bueno, especialidades, quiero yo entender. Bueno, no lo creo así. La pregunta quiero entenderla, si cada entidad tendrá sus especialidades. No, todas las entidades tendrán, o sea, será un padrón a nivel república, por lo tanto, pues bueno, todas las, en este caso, si nosotros vamos a la delegación del trabajo en Puebla, pues justamente tendrán que tener apertura
para todas las actividades a las cuales pueden tener objetos sociales las empresas. Una pregunta más me dice, en el caso de servicio de reparto a domicilio, si ocupamos empresas subcontratadas para ello, ¿se podría decir que es especializada? Sí, en este caso sí, las empresas de reparto serán una empresa especializada. Sin embargo, ¿se considera parte del proceso productivo o no? Ya que al fin y al cabo los necesito para entregar el producto que vendo, aunque mi esencia es la compra-venta. ¿Tendría que absorber a los repartidores y hacerlos parte de la empresa? No. A ver, ¿tú a qué te dedicas? Si eres una empresa que hace comida, tú te dedicas a hacer comida. Entonces, justamente por ello, es el análisis que yo les compartía. Si estás dado de alta como persona física, tú te dedicas a hacer comida, no te dedicas a repartir comida. Si eres una persona moral, también te acotarás a hacer comida y vas a voltearte y contratar una empresa que sea especializada en reparto. No necesariamente es un proceso productivo. Es como cuando hablamos de una empresa que se dedica a construir vehículos, ¿no? O sea, sí, ensambla los vehículos, pero probablemente no hace los asientos, pero probablemente no hace los estéreos. Es decir, forma parte de su cadena productiva, sí, pero al final del día él tiene proveedores que se especializan en ese apartado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sería una empresa especializada y tendrás que acotar tu actividad. Me dice otra pregunta, yo tengo personas con honorarios porque han optado por modalidad 40 para jubilarse. ¿Debo preocuparme por estas reformas? Pues sí, seguramente sí, por dos razones. Ojo, cuando tú me hablas de honorarios, si tienes una empresa, si tuvieras una revisión por parte de la Secretaría del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquellos honorarios, si esa persona física recibe únicamente honorarios por una persona, o sea, de un solo patrón o de una sola razón social, pues bueno, en este caso estaríamos en el supuesto que el IMSS los asemeja a que es un patrón, ¿no? Entonces, tendrías la obligación, ojo, ahí tendrías un riesgo, porque podría, en este caso, el IMSS, así, incluso ya hay criterios donde comparten que si tú como persona física emites honorarios a una sola persona, pues prácticamente eres un empleado. Entonces creo que aquí tendrías tú que realizar un diagnóstico y modificar este tipo de procedimientos. Creo que si te están facturando honorarios, hay un riesgo mucho antes de la reforma. En una revisión por parte de la autoridad, podrían decirse y podrían cuantificarse cuotas del Seguro Social. Una más me dice, respecto a la afirmativa ficta en cuanto al silencio de la autoridad, ¿cuándo se tramita el registro ante la STPS y cómo se tomarán en cuenta los servicios especializados? Bueno, obviamente uno sí, debemos de recordar que si la autoridad no responde, se considera una afirmativa ficta. Si no contesta, básicamente estaríamos diciendo que estás en el padrón, ¿no? Eso no hay duda. ¿Y cómo se tomarán en cuenta los servicios especializados y qué diferencia existe con un servicio normal? Ya que solo se enuncia que no se encuentran dentro del objeto social. El contratista, esto será como delimitado. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hablar de un servicio especializado? Uno, debe de estar fuera de tu objeto social. Eso es como, sería la primer condición para que fuera un servicio especializado. Y dos, bueno, dentro de esta parte, yo sí les diría, nos tenemos que esperar a conocer las reglas de carácter general que tiene este mes la Secretaría para ser emitidas y para que los conozcamos a detalle. Y como mencionaba, me comprometo a que hagamos nuevamente una plática para compartir cuáles son estos criterios de la autoridad tributaria. Ahora, como bien compartías, y sí queda claro, esta afirmativa ficta, si no contesta la autoridad, prácticamente estaríamos entendiendo que hay una afirmativa ficta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos más preguntas. Qué bueno, la verdad es que es muy interesante esta plática. Esperamos disipar todas ellas. Aún tenemos otros minutos. Me dice, si la subcontratación para servicio especializado estará permitida, ¿eso quiere decir que puedo seguir cobrando por dicho personal subcontratado un fee porcentual sobre el salario nominal del trabajador?
¿Eso quiere decir que puedo seguir cobrando por dicho? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, lo que no estará permitido es que tú estés pagando excedentes a tus trabajadores. A lo mejor me hablas de un fee porcentual sobre el salario nominal. O sea, si hablamos que ese fee porcentual se refiere a que tú como tal podrás pagar una parte por sueldo y salario y otra parte por otros esquemas, bueno, creo que a lo mejor este caso sí tendrás que analizarlo a detalle, porque si bien la subcontratación estará permitida, pero tampoco será válido que tú tengas a tus trabajadores dados de alta con una cantidad en el Seguro Social y probablemente pagarles un fee por otro lado. O son especializados o no son especializados. Creo que hay que tener en cuenta esta parte. Otra de las preguntas es el resto de los, a ver, aquí la estamos analizando y nos dice que personal del resto, ok, bien. Empresas de grupo, bueno, empresas de grupo, recordemos que son aquellas empresas que estarán de acuerdo a la ley de mercado de valores y que se deberán considerar como que no están, que no deben de tener su mismo objeto social y que se considerarán justamente como un servicio especializado. Entonces, deberán de estar debidamente identificadas, deberán tener un solo registro patronal y una sola prima de riesgo. Ya no podrán ser permitidas las 5 primas de riesgo a las cuales probablemente estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, mucho ojo con las empresas de grupo porque justamente son aquellas empresas que están de acuerdo a la ley de mercado de valores. Una pregunta más, en el caso de una empresa que tiene un desarrollo inmobiliario, ¿tengo que pedirles a la constructora que subcontrato se registre en el padrón? Sí, la empresa, fíjense, un tema muy importante y que va a surgir en el sector de la construcción. A todos aquellos que subcontrates como empresa deberán estar en el padrón especializados de obra. Entonces, sí les tendrás que pedir su registro como empresa especializada. De lo contrario, esos pagos que tú realices a dichos proveedores, pudiese la autoridad determinar que no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y no acreditables para efectos del IVA. Entonces, sí se dará un padrón especializado para temas de la construcción. Dice, una empresa que comercializa productos como supermercado, ejemplo Soriana, podrá subcontratar como servicio especializado el manejo logística del almacén. Claro que tú puedes contratar un servicio especializado como logística del almacén. A ver, vamos a hablar justamente a qué se dedica Soriana. Bueno, pues es una tienda de autoservicio, pero el que tú seas una tienda de autoservicio no quiere decir que no tengas un servicio especializado que seas especialista en logística. Claro que tú tendrás que, podrás subcontratar un servicio especializado en logística. Es más, al día de hoy nos hemos dado cuenta en algunos supermercados que existe el BTL. ¿Qué es el BTL? En donde existen la gente, por ejemplo, que va y coloca sus propios productos, ¿no? Por ejemplo, va a la empresa de Bimbo y ellos mismos colocan, o sea, imagínense que ahora los de Bimbo los voy a tener como mi empleado. Pues claro que no, los de Bimbo bajan su producto y lo colocan en los stands. Entonces, justamente es una logística. ¿Y ese trabajador de quién es empleado? Pues de Bimbo, no es de Soriana, ni de Walmart, ni de ninguna otra empresa. Forma parte del servicio de venta que tiene Bimbo hacia sus en este caso, el famoso retail que le llamamos. Entonces, por supuesto que es un servicio especializado. Entonces, ve lo interesante de esto, es un análisis más profundo y que tiene que ver con mi actividad a la que me dedico. Me dice, ¿es lo mismo una empresa especializada con trabajadores titulados que una empresa de servicios especializados sin título? Bueno, si hablamos de un título profesional, pues por supuesto que no. Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy una empresa especializada que me dedico a hacer proyectos, bueno, al día de hoy hablamos que incluso en los trabajos, pues no necesariamente tú como requisito indispensable nos menciona que debes de estar titulado.
¿oh? Pero bueno, al final del día es a la actividad a la que te dediques. Si eres una empresa especializada en proyectos donde probablemente hay vamos a hablar del tema de la obra, en donde tenemos como tal nosotros a un titular de la obra o a un responsable de la obra, bueno, esa persona probablemente deberá tener título, los demás no. Entonces, desde mi criterio, el que estés titulado o no, no es un requisito para que seas una empresa especializada, es la actividad preponderante a la que te dediques. La maquila de nómina solo estará permitida si también contratan reclutamiento y capacitación de personal. Bueno, ojo, no, a ver, ¿qué pasa con la maquila de nómina? Son temas por separado. A ver, la maquila de nómina es un servicio muy diferente al reclutamiento y selección. Es decir, hoy hay empresas que se dedican al staffing, reclutan, hacen como tal la selección de personal y demás. Pero bueno, yo puedo no tener una empresa que se dedique al staffing, es decir, al reclutamiento, pero sí puedo tener una empresa que me haga la maquila de nómina, que me haga mis cálculos. No necesariamente tienen que ir ligados estos dos, son servicios por separado. Es más, tú puedes manejar tu propia maquila de nómina con tu personal y subcontratar como tal o solicitar el reclutamiento y selección de personal o tener ambos servicios subcontratados. Por lo tanto, la respuesta en concreta, no tienen que ir de la mano para que sean válidos ante la autoridad. Me dice, como empresa que subcontrato servicios, ¿qué requisitos tendría que solicitar a dicha empresa para no tener ningún riesgo en alguna inspección? Bueno, punto número 1, y la ley es muy clara: los reportes trimestrales de entero de cuotas del Seguro Social, del Infonavit y de impuestos federales. Y evidentemente copia de la constancia que esté debidamente inscrita ante el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son requisitos indispensables. Los reportes, los contratos emitidos y que se deben de reportar cuatrimestralmente, y la parte que corresponde a que esté inscrito en el padrón. O sea, el padrón es básicamente elemental. Si no está el padrón, prácticamente es como si fuera un gasto no deducible. Dice, yo tengo una prestadora de servicios en la cual yo respeté antigüedad y doy todas las prestaciones. Igualmente tengo contratos entre empresa avalando la prestación. Aquí debo darme de alta, ¿verdad? Sí, por supuesto. Primeramente, tu prestadora de servicios tenemos que identificar que sea especializada y que no estés tú simulando como tal un acto. Y número 2, te tendrías que dar de alta como un servicio especializado para que a la empresa que actualmente le estés facturando sea deducible y acreditable. Bien, me dice, una empresa maquiladora, ¿qué servicio especializado podría tener? Bueno, una maquiladora, recordemos que incluso forma parte de una actividad económica. Ahora, la maquiladora, debes tú de identificar qué es lo que maquilas, porque bueno, al día de hoy, pues se puede maquilar desde ropa hasta otros servicios. Entonces, como tal, pues tu actividad preponderante, ¿no? O sea, si tú te dedicas, vamos a una básica, a una maquila de pantalón, bueno, pues justamente te tendrás que dar de alta como una maquila de pantalón. ¿Qué se entiende por maquila, no? Para aquellos que no están identificados con ese criterio, en donde yo tengo a un proveedor que me proporciona los insumos y yo lo único que hago es fabricar el producto, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros comúnmente conocemos como maquila de ropa, en donde a mí me proporcionan la tela y yo hago el producto. Entonces, ¿cómo te tendrías que dar de alta? Pues justamente, ¿no? Con la fabricación de ropa, ¿no? En donde los insumos son proporcionados por un proveedor. Tú ahí lo que haces es maquilar el pantalón como tal porque los insumos te son proporcionados. Bien, tenemos más preguntas. La verdad es que qué agradable que tengan muchas dudas porque es un tema muy importante. ¿Todas las empresas de limpieza van a estar registradas? Bueno, esa es como la básica, ¿no? Imagínense al día de hoy cuántos de los contratos que tiene el gobierno federal no son de limpieza. Les puedo asegurar que tú como empresa especializada de limpieza sí te tendrás que dar de alta. Y me han preguntado en muchas ocasiones, oye, ¿qué servicios puedo dar de alta como especializada?
yo les adelantaría y les diría, pues todos, ¿no? Porque incluso prácticamente eso está reglamentado en el Código de Comercio. Yo tengo, de acuerdo al Código de Comercio, yo me puedo dedicar a lo que quiera. Y la Secretaría del Trabajo, consideraría yo desde mi criterio, no estaría limitado a negarte el registro. Entonces, si tú eres una empresa de limpieza, evidentemente, mucho ojo, hay que pensar muy bien. Si tú tienes una persona de limpieza en el hogar, bueno, por supuesto que ahí hay un servicio personal subordinado, porque la señora de la casa te dice, oye, límpiala aquí, quítala allá, sí, pero es muy diferente a un servicio de limpieza industrial, en donde tú llegas, limpias, cierras y te vas, ¿no? Entonces, hay que considerar en dónde sí aplica un servicio personal subordinado y en dónde no. ¿Qué pasa con el caso de los conserjes y los guardias de seguridad que estamos subcontratados en los condominios? ¿Los absorberá el administrador o el comité de vigilancia del mismo condominio? Bueno, justamente era como el ejemplo que yo les ponía. Aquí realmente sí hay un servicio personal subordinado. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes a un guardia de seguridad que porta arma y en donde para ello se requiere un permiso por parte de la Secretaría de Seguridad? Tú como una empresa, como un condominio o como pues tú no tienes los permisos, entonces tú sí deberás de seguir subcontratando, pero muy diferente al conserje o al que te abre y te cierra, en este caso la pluma, en donde pues sí se inferiría que es un servicio personal subordinado, dado que recibe órdenes de la administración. Entonces, bajo estos dos esquemas, veríamos nosotros como empleados de seguridad hay que sí sería un servicio especializado y en cuáles sí sería un servicio personal subordinado. Las empresas de vigilancia se consideran empresas especializadas. Desde mi criterio sí podría ser un servicio especializado, una empresa de vigilancia, ¿no? Bajo ese apartado. Para los que estamos en vivo en Face, ¿cómo podemos recibir el material? Bueno, crea un grupo dentro de nuestra página de ARH Blindaje Fiscal y Patrimonial. Les pido por favor soliciten unirse a ese grupo para que lo puedan tener, o bien nos lo puedan solicitar a nuestros correos. Nos pueden solicitar, nos pueden mandar un mensaje dentro del Facebook Live con su correo electrónico. Sería más fácil de esa forma. Déjenos por favor su correo electrónico dentro de los comentarios de este live y a ese correo les hacemos llegar la presentación. Y bueno, una última pregunta. Si la subcontratación será permitida siempre y cuando sea servicio especializado, esta se facturará a bueno, la retención. La pregunta es, si a mí me facturan una subcontratación especializada, ¿aplicará la retención del 6% de IVA? No. Desaparece, en este caso, la retención del 6% de IVA. Ya no es aplicable en el caso de una subcontratación especializada o de obra. Entonces, bueno, aquellas empresas que actualmente sigan recibiendo de su proveedor una subcontratación de personal donde les retenga el 6% de IVA, bueno, tendrán estos 3 meses para efectos de hacer la migración. A partir del 1 de agosto ya no estará permitida la subcontratación y evidentemente tampoco la facturación con la retención del 6% del IVA. Dice, ok, buena tarde, de acuerdo a lo que indica el artículo 13, segundo párrafo, deja vivo el insourcing. Bueno, el artículo 13 en su segundo párrafo nos dice, los servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas del mismo grupo empresarial. Bueno, ojo, no. A ver, ¿qué se entiende por empresas de grupo? Empresas de grupo se refiere a aquellas empresas que estén de acuerdo a la ley de mercado de valores. Y estas empresas son básicamente aquellas que cotizan en la bolsa mexicana. Entonces, vamos a compartirlo así en el hecho de que si tú primeramente te debes ubicar si eres una empresa de grupo de conformidad con la ley de mercado de valores. Si estás de acuerdo a ese concepto, también te tendrías que dar de alta como una empresa especializada. Es decir, desde mi criterio, el insourcing deja de existir. Existiría la empresa especializada siempre y cuando cumplas con los criterios, porque por ahí sí todos decían, oye, soy una empresa de grupo. Oye, bueno, sí, pero ¿qué es una empresa de grupo? Y aquí mismo lo menciona.
Aquellas empresas, se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción décima de la Ley de Mercado de Valores. Y bien, buenas tardes. ¿Nos podría apoyar indicando cómo deberá ser el pago de la PTU? Bueno, el pago de la PTU deberá ser, en este caso, lo que resulte. Bueno, nos da, anteriormente la PTU recordamos que era sobre el 10%. Ahora, ¿cómo se va a repartir? Bueno, bajo dos criterios. No podrá ser mayor a 90 días de pago o el promedio del pago de los últimos 3 años, lo que resulte mejor para el trabajador, ¿no? En este caso, de esa forma se va a pagar la PTU. ¿A qué me refiero? O sea, el porcentaje de la PTU no cambia. ¿Tú qué vas a poder repartir a tus trabajadores? El 10% de la PTU, es decir, de la utilidad que tú tengas en un año de ejercicio fiscal. ¿Hasta cuánto les puedes pagar? Hasta 90 días o bien el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte mejor. Simplemente aquí lo que se cambió es hasta cuánto tú puedes pagar, y lo que compartíamos, esto beneficia a los grandes corporativos y perjudica a las MIPYMES. Los despachos de abogados y contadores se tendrán que registrar como servicios especializados. Sí, por supuesto que desde mi criterio sí será un servicio especializado, dado que tú vas a realizar un servicio de contabilidad, ¿no? Vas a realizar un servicio en el cual, porque hoy hay muchos despachos que tienen implants, en el cual yo tengo a un contador en la empresa y que es el que captura, hace las facturas, pero ojo, ese auxiliar contable recibe órdenes ¿de quién? Del jefe de recursos humanos, del jefe de facturación. Por lo tanto, desde mi criterio, sí nos tendríamos que dar de alta todas las firmas como un servicio especializado en el cual yo voy, recojo los documentos y me voy y trabajo desde mi oficina, porque si tú dejas a un trabajador dentro de la empresa y este recibe órdenes, sería un trabajo personal subordinado. Me dice, tengo una persona física con actividad empresarial que apenas se dio de alta y brindará servicios de seguridad privada. Cae en todos los supuestos. Ok, ojo, la seguridad privada, desde mi criterio, sí será una empresa especializada y en este caso sí te tendrás que dar de alta bajo ese rubro y deberás de contar con los diferentes registros. Y bueno, nos vamos con la última. Les pido por favor que las demás dudas o comentarios nos las puedan dejar ahí en el grupo, bueno, en este caso en el Facebook Live o a través de Zoom para que las podamos contestar. ¿Cuál será el objeto social que podrá, bueno, la pregunta es, ¿cuál objeto social podría darle a una persona física dedicada a la elaboración de proyectos u obra y algunas obras de construcción para realizar la subcontratación de los trabajos de construcción? Ok, aquí nos habla una empresa que es una constructora, realiza proyectos de obra y algunas obras de construcción. Bueno, tendrías que acotar a tu objeto social al tipo de obra que realices y a los proyectos, y tendríamos que ver en el catálogo del SAT cuáles son las diferentes opciones que te podrían dar. Bueno, eso ya es un análisis más minucioso que podríamos dar. Entonces, yo lo que te recomendaría es que se baje el catálogo de actividades del SAT para ubicar cuál es la actividad que te correspondía, es decir, podría ser la más idónea, y en este caso poder acotar cuáles son las actividades a las cuales te vas a dedicar. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestra plática. Muy agradecido con todos ustedes por seguirnos, muchísima audiencia, muchísimas preguntas. Les pido por favor a aquellos que transmitimos a través de Facebook Live nos puedan dejar su correo electrónico, y aquellas preguntas que no nos dio tiempo de contestar nos las puedan dejar ahí. Junto con su correo nos comprometemos a hacerles llegar su respuesta, y aquellos que nos siguen por Zoom, de igual forma les vamos a hacer llegar la presentación a su correo electrónico. Algunos ya nos están dejando por aquí sus correos electrónicos. Y bueno, me despido. Soy Germán Reina y Herrero, soy especialista en temas fiscales, soy coach fiscal y de negocio, y nos veremos muy pronto una vez que sean dadas a conocer estos criterios de carácter general por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Seguramente estaré contestando muchas de sus dudas y estaremos dando esta asesoría para que puedan implementar. Asimismo, les recomiendo que puedan hacer
autodiagnóstico de sus compañías, identificar cuáles son sus riesgos actuales y dejar de pagar vía asimilados a sueldos y salarios, ya que este tipo de pagos ya están siendo de alguna manera ya identificados por la autoridad tributaria como un delito de defraudación fiscal. Pues bueno, con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Que tengan una excelente semana. Saludos.